Cultura, ciencia y tecnología. La Choroteca. Con Enrique Rodríguez y Alejandro Pulido Cayón. Te contamos lo que los medios no cuentan. Más allá del verbo, La Choroteca. Más allá del verbo, La Choroteca. La Choroteca. De nueva cuenta estamos aquí sus amigos Alejandro Pulido Cayón y Enrique Rodríguez en esto que hemos llamado La Choroteca, un programa donde platicamos, discutimos, nos decimos cosas, nos interrumpimos, nos hablamos, en fin, nos divertimos con temas que son de actualidad que quisiéramos compartir con ustedes que nos escuchan, que nos miran, que nos siguen a través de estas redes sociales. Y tenemos un tema muy interesante, lo platicaba con Enrique hace un momento. Miren, les vamos a compartir esta nota, voy a compartirles esta nota que es del periódico argentino Página 12 y es lo que vamos a hablar hoy, el home office en cuarentena sin lugar para el descanso. Fíjense que aunque esta noticia se publicó en Argentina, lo que tenemos ahorita es un hecho que se está replicando en nuestro país y que son pues esta percepción, esta realidad de que se están trabajando más horas que lo que hacíamos normalmente en nuestras oficinas físicamente. Esto del home office pues nos trae más cosas. Fíjense, por ejemplo, los resultados de una percepción de una consultora ADECO con 4,000 trabajadores en todo el país gaucho, pues los resultados mostraron que el 42% consideró que le dedican más horas al trabajo desde su casa que en la oficina y el 40% que cumple exactamente las mismas horas, como que si estuviera en su lugar de trabajo, y solo el 18% asegura que trabaja horas menos. Pues esto contraviene muchas de las creencias que teníamos al inicio de la pandemia con esto del home office. ¿Tú qué opinas, Enrique, ya dado el contexto de inicio? Hola, Alex, buenos días a ti, buenos días a todos. Me parece que esto hay que tenerle muchos matices. El tema del home office durante mucho tiempo se había pensado como un ideal, ¿no? El trabajo ideal, trabajar en mi casa. Y me parece que no es ni lo ideal que se había pensado, ni el infierno que debería ser. ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir del confinamiento por el virus y la pandemia, lo que se desarrolla es un contexto de home office, sí, pero en un contexto básicamente estresante e infernal. La gente tiene que dedicarle más horas, unas horas que son a destiempo, llamadas de jefes a las 11, 12 de la noche, interrupciones a la hora del almuerzo porque necesitas enviar una factura, en fin, los hijos queriendo salir, están estresados, la pareja pidiéndote que vayan a comprar, en fin, una serie de circunstancias que no son adecuadas para el home office. El home office, el teletrabajo, como se le llama en español, diferenciándolo del término anglosajón, que bien refiere a una oficina, mientras que el teletrabajo solamente es a la distancia o se refiere a la distancia, pues en ocasiones permitía que tú tomes tu auto o tu autobús o el vehículo que prefieras y te vayas, por ejemplo, a una cafetería, a un Starbucks y te sientes ahí a tomar un café con aire acondicionado y estés. Sobre todo te permitía organizar tu trabajo y distribuirlo en horas. El home office por lo general se trabaja con objetivos y no con horas nalga, es decir, un mes quiero que me entregues este proyecto, me entregues resultados, ciertas variantes ahí donde se aplicaba. Me parece que esto ya se venía a venir con el uso del internet, que se vuelve exponencial o se empieza a tomar más en serio en países desarrollados con la avanzada de la web 2.0 y sobre todo el desarrollo de los dispositivos móviles, pero que no nos había impactado. Entonces, me parece que estas son las dos discusiones. ¿Qué tanto esta pandemia nos muestra, por un lado, que el trabajo en home office
no es del todo bueno para el trabajador, sino que resulta en más estrés y en más horas de trabajo, pero también qué tanto el trabajo en las oficinas o en los lugares físicos donde íbamos a trabajar realmente era trabajo, cuánto trabajo se estaba realizando, siendo que muchas veces se trabajaba y si era productivo 3 o 4 horas según ya varios estudios, y el resto del tiempo pues, se la pasaban en el garrafón platicando o tomando un café con X, en fin, que todo esto vino a movernos temáticas diversas y a discutir. A mí en lo concreto me parece que sí está resultando muy incómodo el trabajo en casa o el home office, pero precisamente porque de la noche a la mañana nos dijeron vete a trabajar, ¿no? Sobre todo quienes trabajan en instituciones burocráticas o los mal así llamados godines, porque hay gente que por supuesto le parece peyorativo el término, o los oficinistas o los burócratas o A los ver, que hacen Enrique, talacha. voy a compartir una nota que Sí, estábamos analizando hace un momento sobre precisamente esto de lo que es la productividad, ¿no? El asunto sí, de las horas que trabajan los mexicanos. Fíjate sí. que esto Que lo eso es publica, la esto de OCDE. la OCDE. A ver, platícanos. No, bueno, que ya se había hablado que justamente esto, no recuerdo bien la fecha de la nota, pero fue antes de la pandemia, de eso estoy seguro. Y ya se venía advirtiendo que en México justamente las personas trabajan más horas en el mundo. México aparece en el ranking como el país donde más horas se trabaja en el mundo. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros analizamos la tabla, bueno, pero ahorita nos toca ver el caso de México, podemos ver que no necesariamente trabajar más horas significa producir más o generar más dinero. Después sigue Corea del Sur, que es uno de los top países supuestamente en economía. Luego sigue Grecia, a quienes curiosamente se les ha tildado internacionalmente de flojos. Luego sigue otro país latinoamericano, principal economía hasta hace unos años de América Latina. Luego Rusia, Turquía, Estados Unidos, que es el rey de las formas diversas de trabajar e inventor de tecnología, lo vemos casi a mitad de la tabla, y ya hasta abajo, los que menos horas trabajan, pues están Reino Unido, Australia, Francia y Alemania. Mira, Eh, me llama la atención el caso de Alemania, que menos horas de trabajo aparentemente, y es de las primeras economías del mundo, sino las primeras economías del mundo, efectivamente. Entonces, en fin, que esto es solamente una muestra, pero sí llama poderosamente la atención, sobre todo para nosotros, el hecho de que México aparezca como primer lugar. Y ojo, esta nota se da en tono básicamente de llamado de alerta. O sea, no fue una nota nada más como de, bueno, pues hicimos un ranking. No, no, no. Es como, ojo, en México están trabajando más horas de las que debían. Esto asociado, entre otras cosas, al tema de la salud, pero también que hay una discordancia con la productividad, es decir, esta falacia de a más horas trabajo, más produzco. Pues evidentemente no es así. y O aquí sea, viene otra cuestión de lo que platicamos al principio, y tú lo mencionaste de pasada, entre muchos otros temas que se pueden desarrollar, que bien valdría la pena más que sintetizarlos, desarrollarlos. El término home office con respecto a teletrabajo, el lenguaje aquí es importantísimo, sí, y lo estamos viendo a partir de estas estadísticas que nos compartes, que nos presentaste, de la nota que se publica de ADN 40, donde el home office, de hecho, sí es una modalidad de trabajo en otras economías, en otros países, donde incluso el trabajador tiene dentro de su propia vivienda, dentro de su espacio hogareño, lugares destinados precisamente para dedicarlos al trabajo, lugares, sitios específicos donde pues cuenta con los materiales de oficina, cuenta con sus equipos de cómputo, cuenta con lo que se requiere pues para desempeñar su labor. Y esto es que de 5 días laborales, 2 los hace en su casa o 3 los hace en su casa y 2 en reuniones y en atender asuntos en su centro laboral. Eso es importante porque el término mismo home office quiere decir tengo la oficina en casa, y el término castellanizado teletrabajo es trabajo a distancia. Pues bien lo puedo hacer, como lo decías desde un principio, en un Starbucks, en una cafetería, en algún otro lugar, desde la piscina de la casa de un cuate si quiero, ¿no? O sea, el teletrabajo no tiene esas implicaciones laborales ni de productividad que se están asociando con el home office. Ese es un término que el lenguaje nos hace, por un lado.
Y por el otro, también lo mencionabas así de pasada, el hecho de que hay un componente idiosincrático, cultural, dentro de quienes nos vimos arrojados súbitamente del 16 de marzo a la fecha a trasladar la oficina a la casa sin tener toda esa estructura preparada. Y el componente idiosincrático es el de las horas nalga. O sea, mientras más horas Totalmente. nalga, más trabajador soy, más cuestiones éticas, morales se asocian a mi persona porque me la paso de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la oficina. Aunque de 8 de la mañana a 9 de la mañana se lo dediquemos al desayuno. A las 9 platicamos sobre la telenovela del día anterior. De 10 a 11 empezamos a trabajar como que carburamos ya que tenemos que hacer después de 5 cafecitos, ¿no? Y lo que trabajo que podíamos sacar en una hora de 9 a 10 de la mañana, pues vamos bateando el bote hasta las 2 de la tarde porque pues finalmente es eso, ¿no? O sea, podemos estar hasta las 4 de la tarde y pues ¿quién me va a estar midiendo realmente si entregué? Hay gente que sí trabaja por objetivos y esa es la diferencia, ¿no? Que hace un buen trabajador en home office a un trabajador por horas nalga. Y yo siento que estamos viviendo ese choque cultural también en este momento. Sí, se siguen atrasos de concepciones respecto a lo laboral, de mientras más horas trabajes, más estás produciendo y además un componente ético, moral, positivo sobre el que es trabajador. Ay, mira qué trabajador es. Y luego, bueno, no está produciendo, ¿no? O sea, no está haciendo lo que debería hacer. O sea, a mí de qué me sirve que alguien me diga que una persona que en lugar de salir a las 8 de la noche, que es su horario, por ser muy trabajador, se queda hasta las 12, pues para mí es una muestra de una ineficacia absoluta. O sea, no es para nada, al contrario, a mí dime, mira, esta persona en 2 horas hizo lo que el resto en 15 días. Vamos, ahí me estás descubriendo algo. Pero si no, o sea, lo otro se vuelve una mentira, una simulación, que es lo que yo creo que existe en estas culturas, en estas sociedades, bajo estas prácticas culturales laborales. Y que me parece que este asunto de la pandemia viene precisamente a desmontar, no solamente por un lado, que el home office tiene que tener también unos requisitos y unas condiciones especiales para que pueda realizarse, pero también que el trabajo en tus lugares laborales no necesariamente implican el tener que estar ahí para la producción. Esta idea de los jefes muy a la antigua de, pues si no tienes nada que hacer, busca qué hacer e invéntate algo, me parece que son discursos ya del siglo XIX. O sea, hoy en día no funciona, hoy en día lo que se busca debería ser la eficacia y en consecuencia para quien le interese la productividad y la eficacia económica y el crecimiento. Es decir, me parece que este tipo de cosas entran en debate y entran en discusión e inclusive cuestionan la idea que hasta hoy en día teníamos de trabajo. Ya lo habíamos platicado tú y yo en muchas otras ocasiones, cómo la Internet vino a desmontar todas las ideas de qué se considera trabajo. El caso de los youtubers, de los streamers, de los creadores de contenido en las páginas web, de gente que ha logrado tener éxito, porque ojo que no todos y no cualquiera logran tener una gran audiencia, de economía pero de quienes sí creativa que le llaman. economía creativa, pero muchos lo logran hacer y hasta el día de hoy la gente no sabe qué hacer, no sabe cómo encasillar. Yo te pongo un ejemplo. Hasta apenas hace algunos años, estoy hablando hace 2, 3 años, se ha empezado a trabajar en la investigación en ciencias sociales bajo la línea de antropología del trabajo o sociología del trabajo. Apenas se ha empezado a analizar qué diablos estamos viendo. Es decir, si el youtuber trabaja o no trabaja. ¿Por qué? Los gringos lo tienen muy claro. Si te quita tiempo y generas dinero, es trabajo. Ese es digamos, el encuadre en el que ellos lo ponen. Y nosotros todavía nos seguimos cuestionando si eso realmente es trabajo. Es decir, hay visiones idiosincráticas, cuestiones de orden popular, cuestiones de prácticas culturales, tanto de los trabajadores, pero también de los dueños de las empresas y los que dirigen instituciones, de cómo debe ser el trabajar. Y me parece que tanto los datos que hemos presentado como lo que estamos viviendo rompen estos esquemas y amerita que repensemos la idea del trabajo, del trabajador y de lo laboral dentro de otros esquemas que la realidad ya nos empuja a pensar. Y fíjate que aquí hay un dato muy interesante, ¿no? Abundando sobre lo que dices de la productividad, ¿no? Que la gente que se dedica mucho tiempo a estar en la oficina y haciendo cosas, pareciera que está siendo productiva y no. Yo recuerdo que en alguna ocasión conocí a una persona que me lo tiró así a bote pronto, ¿no? Lo puso sobre la mesa y dijo, ¿sabes qué? Es que yo soy una persona muy floja. ¿Cómo? Sí, a mí me encanta huevonear, me dice.
No, no te entiendo. Sí, es que soy tan flojo que a mí cuando me entregan un trabajo, procuro hacerlo bien a la primera y en el menor tiempo posible. ¿Para qué? Para no tener que corregir errores, no tener que estar repitiendo y no tener que estar perdiendo el tiempo en donde no debo y dedicarlo a lo que quiero. Pues sí, yo también quisiera hacer un huevonazo de esos, ¿no? Claro, claro, Pero claro. tenemos la idea de que vamos a hacerlo para que nos corrijan o lo vamos a hacer mal porque como de todas maneras tengo tiempo para corregirlo, el jefe me lo va a rotar. Entonces, no estamos atendiendo conceptos ni conceptualizaciones de quiero hacer un buen trabajo bien y a la primera, que siempre va a haber una revisión o algo así, pero pues nos impera todavía la ley del mínimo esfuerzo y eso es lo que estamos enfrentándonos para lo que no estábamos preparados. Por eso muchas veces yo pienso que si hay un aumento de la percepción de que trabajas más en casa, independientemente de todos los factores adversos, como son la convivencia con la esposa, la convivencia con los hijos, el no tener un área destinada para eso, pues también está el componente de los chambones que muchas veces llegamos a hacer, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Sí, totalmente de acuerdo, apoya un poco lo que yo estaba diciendo, pero ahorita que hablabas, me pensaba yo en otro tipo de trabajos que ya teníamos antes, que algunos hacían freelance, ya se habían hecho freelance, pero que me parece que también pueden ayudarnos a entender lo del chambón, lo del flojo, lo del eficaz. Por ejemplo, hay trabajos en los que la mayoría de nosotros no sabemos ni tenemos por la naturaleza de la actividad que desarrolla quien presta el servicio o da el trabajo o hace el trabajo, no tenemos ni idea de cómo se mide. Por ejemplo, diseño gráfico. Nadie te puede decir un parámetro medible, cuantificable de cuánto le lleva a un diseñador gráfico trabajar en un logo. Tú le das a 5 diseñadores gráficos que te hagan un logotipo y cada quien te va a dar fechas diferentes. Y eso sí te cumplen a la hora. No es una crítica, sino es justamente que yo creo que este tipo de trabajos no hay manera de medirlo. ¿Cómo sé yo cuánto lleva hacer 5 trazos? ¿Cómo sé yo cuánto lleva manejar el InDesign o lo que sea, o el software que sea que utilice? ¿Cómo lo sabemos? La gente de cómputo, desarrollo de software, ¿cómo yo sé que tal trabajo y tarea que le pedí le va a llevar 3 horas? Nadie te lo va a poner. Nadie te va a decir, bueno, mira, yo tengo un estimado de hacerlo. A un albañil tú le preguntas, oye, ¿cuánto me tardas en hacer una barda? Y te va a dar un estimado. Puede tener fallos, pero hay algunos trabajos en los Y ese que... estimado del albañil, fíjate, que va en función a la cantidad de trabajo que debe de desarrollar por la movilización de materiales. O Sí, sea, está todo calculado y contemplado. con Y respecto a más la o menos movilización, coincide. Pero tú le dices a un programador, tú le dices a un desarrollador de software, tú le dices a un diseñador gráfico un y no hay escritor, consenso. No hay consenso. Algunos apelan al arte, a mí que me perdonen, pero yo no creo que los diseñadores de Apple le digan a los dueños de la empresa, no, 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 espérame, no me ha llegado la inspiración. No, yo creo que tienen fechas pero límites. es que eso también tiene que ver mucho con una mala concepción que tenemos sobre las artes creativas. Yo Ah, ahorita que lo decía, yo totalmente. estaba pensando, por ejemplo, en los periodistas. No quiero decir que todos sean creativos ni que todos sean, bueno, se necesita un grado de creatividad, ¿no? Pero no me estoy refiriendo a que todos sean altamente creativos. Pero a diferencia de otros oficios que tienen que ver con el trabajo intelectual, en el caso de los periodistas y en el caso de los cronistas sobre todo, y te lo dicen varias personas, varios escritores, varias figuras de la crónica, es que la literatura bajo presión, como decía Juan Villoro, se tiene que hacer porque se tiene que hacer. O sea, a ti te Claro. dicen, el día de cierre es lunes 4 de mayo a las 10 de la mañana y lunes de 4 de mayo a las 10 de la mañana tienes que entregar, porque si no se va la edición sin tu texto y al editor no le va a importar que no hayas entregado, va a agarrar cualquier otra cosa y la va a poner para llenar ese espacio. Y tú, bien, gracias, no serviste. Entonces, es un trabajo que se sistematiza, es un trabajo que se hace de una manera disciplinada, es un trabajo que se hace contrarreloj y que sí muchas veces implica creatividad. No es lo mismo escribir, por ejemplo, esa novela donde sí puedes tirar el bote tantos años que tú quieras a una nota periodística. En ese sentido, yo tuve experiencias de periodismo desde hace muchos años, trabajándolo a distancia, ¿no? Que teníamos que estar en el lugar y en el lugar mandábamos la nota y ya, no tenías que regresar a la redacción. Y eso se ha estado transformando. Oye, Enrique, se nos está acabando el tiempo. Un último comentario que quieras hacer? No, de mi parte, digamos que serían las consideraciones que se me ocurren, la opinión.
nada, dejarle a la gente que quiera comentar, que nos platique qué creen, cuáles son sus experiencias. Bueno, pues este es el primer tema que tenemos para la choroteca de este domingo, es el home office y bueno, todas las cosas que ahí comentamos, ya ustedes nos podrán decir qué piensan en los comentarios, como decía Enrique, ahí abajo en el canal de YouTube y también en nuestras redes sociales, abajo nos pueden ir comentando, ahí las vamos a dar al final del programa y van a aparecer aquí en pantalla. Por lo pronto, vamos a hacer una pausa. Nosotros regresamos después de este simbolito que ya hemos adoptado, que es el Hello World, que luego les digo de dónde sale, para quienes no lo sepan todavía. Ahorita regresamos.